Desde que gobernaban los militares en México hasta la actualidad, el desafuero, los juicios políticos han sido una herramienta electoral de revanchas políticas, moneda de negociación. En su mayoría han sido adversarios políticos los desaforados o llevados a juicio político. Sin lugar a duda, el mayor alimento de la corrupción es la impunidad. Pero, ¿para qué han utilizado los políticos el fuero? ¿Cómo surgió el fuero? ¿Cuál es el origen? Bueno, rápido se lo digo. En el libro La otra historia de México, Díaz y Madero, La espada y el espíritu de Armando Fuentes Aguirre Catón, se remonta al siglo XIX para contarnos las últimas batallas de Maximiliano de Habsburgo y el origen de la palabra fuero. ¿Cuál es este origen? Uno de los condenados a sufrir el mismo destino que Maximiliano fue el general Severo del Castillo, jefe del Estado Mayor del Ejército Imperial. A la espera de su sentencia, la custodia del castillo fue encomendada al coronel Carlos Fuero, quien había sido alumno del general cuando aún formaba parte de la Academia Militar. La noche previa al fusilamiento, Severo del Castillo solicitó hablar con el coronel Fuero, le solicitó que trajeran a un reverendo y a un licenciado para poder dejar su testamento en orden y poder confesarse antes de su muerte. Sin embargo, Fuero se negó a ello, argumentando que era más sencillo que él fuera por cuenta propia, que fuera a buscarlos, fuera a traerlos hasta la celda. Fuero permitió la salida de su ex general de la celda y tomó su lugar dentro de esta. Posteriormente le dijo a su superior, el general Sóstenes Rocha, que si Castillo no llegaba para la madrugada, tomaría su lugar y que lo fusilaran a él. Al llegar la mañana del Castillo, regresaba a enfrentar su destino después de atender sus asuntos pendientes. Sóstenes Rocha, quien estaba conmovido por el valor de la palabra de estos hombres, corrió la historia hasta que llegó a oídos del mismísimo Benito Juárez, quien, orgulloso por el gesto de ambos soldados, le perdonó la vida. En ese entonces la palabra fuero fue acuñada para denominar el beneficio obtenido a cambio de empeñar la palabra. Pero ¿en qué lo convirtieron los políticos de este país? En una verdadera vergüenza, en un arma de impunidad, en un arma de protección, en un arma simple y llanamente, ¿para qué? Para protegerse de sus tropelías. Durante años los políticos en México, muchos de ellos, porque me dirán no todos, claro, no todos, pero la gran mayoría han utilizado el fuero únicamente para tapar sus fechorías, para tapar sus irresponsabilidades. Y ahora lo volvimos a ver. Toledo, Huerta, dos personajes que finalmente fueron desaforados. Uno ya está en Chile, después de decirse inocente, y el otro, quién sabe en dónde anda. El fuero, que se originó por una lealtad, por una cuestión de palabra, por una cuestión de honestidad, tristemente en México, después de tantos años, se convirtió en una capa, ¿para qué? Para la podredumbre política.